No importa si eres guapo o poco atractivo, tímido o no. Una cosa es segura, las conversaciones profundas, interesantes y atractivas son la base para una relación próspera y duradera con cualquier mujer. Y como la primera impresión es la que perdura, hoy vas a descubrir los 5 mejores temas para hablar con una mujer. A muchos hombres les resulta muy difícil encontrar algo de qué hablar con una mujer, especialmente si esa mujer es hermosa y atractiva. A medida que dos personas hablan, se van conociendo mejor, y de ahí, surge una conexión emocional que se hace cada vez más fuerte. Entonces, para que puedas conocer mejor a una persona, o específicamente a una chica, saber hacer las preguntas correctas, contar buenas historias y sobre todo saber escuchar atentamente, son habilidades indispensables que todo hombre de alto valor tiene que desarrollar. Sin embargo, desafortunadamente, pocos hombres poseen esta habilidad. De hecho, la mayoría de los hombres no saben qué decir cuando están en presencia de una chica, especialmente si ella es del tipo de portada de revista. Ese tipo de mujer que hace que cualquier chico mire hacia atrás cuando pasa. En muchos casos, se te traba la lengua, se te paraliza el cerebro y empiezas a razonar demasiado, haciéndote incapaz de establecer un diálogo. Y si eres un chico tímido e inseguro, es común que sucedan situaciones como esta. Una cosa es segura, caballeros, nadie debe dejar pasar las oportunidades simplemente por no saber qué decir. Porque este es un problema que se puede resolver fácilmente. Y si miras este video hasta el final, encontrarás que, en general, solo hay 5 temas para hablar con cualquier mujer. Estos son temas comodín, que puedes usar cuando te sientas perdido. Y una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que el momento presente siempre es uno de los mejores temas para hablar con una mujer. Así, el primer tema que puedes utilizar para hablar con una chica es hablar de lo que está pasando ahora mismo. Simplemente notará su entorno y notará lo que está viendo, escuchando, sintiendo o pensando. Cualquier cosa que te venga a la mente es algo que puedes usar en una conversación. Por ejemplo, si estás hablando con ella y de repente alguien pasa junto a ti de forma divertida, puedes usar esto para iniciar una conversación. Si estás hablando con ella y, de repente, recuerdas el día que saltaste el muro para escapar de un perro feroz, esta podría ser una conversación potencial. Y créeme, a las mujeres les gusta hablar de cualquier cosa. Las investigaciones ya han demostrado que las mujeres usan unas 20.000 palabras al día, mientras que los hombres usan solo 7.000. Lo que todo hombre necesita entender es que una buena conversación no se define por lo que dices, sino por cómo lo dices. Una conversación sobre la forma de las nubes, por ejemplo, puede ser más interesante que una conversación sobre los objetivos de la vida. Si sabes hablar, generar emociones y cautivar a una mujer, el tema en sí será solo un detalle. Y todo esto te lo enseño detalladamente, paso a paso, en nuestra formación exclusiva. El link para que conozcas el entrenamiento estará en la descripción del video. También dejaré un enlace a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Si lo piensas bien, otro gran tema con las mujeres son las cosas que te han pasado recientemente. Y este será el segundo de los mejores temas para hablar con una mujer. Cuando estés interactuando con una mujer y sientas que el tema se está acabando, no te desesperes, porque ella notará tu nerviosismo. Simplemente haga un resumen de todo lo que sucedió en su vida en las últimas horas, días o semanas. En un momento u otro, recordarás algo interesante y genial para compartir con ella. Por ejemplo, estos días fui al centro comercial y probé el mejor helado de chocolate de mi vida. Estos días fui a ver Avatar al cine, y la película es muy buena, ¿la habéis visto? La semana pasada fui a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza y el encargado me dio un laxante, ¿puedes creerlo? Recuerda cosas interesantes y divertidas, cosas que de alguna manera son motivo para que ella haga preguntas. Ahora la tercera y mejor manera de hablarle a una mujer, y aquí hay prácticamente un pozo inagotable de temas. Lo que te hará crear más comodidad y conexión con cualquier chica es hablar de asuntos que le conciernen. Esta, de lejos, es la mejor estrategia que puede adoptar. Después de todo, los seres humanos son egoístas y les encanta hablar de sí mismos y de sus gustos personales. Y con cualquier mujer que conozcas, no es diferente. Pronto, cuando le hagas una pregunta personal, será más probable que ella hable al respecto. Así que dedícate a la observación, a notar algún detalle en su apariencia, la ropa que usa, los accesorios que tiene, los tatuajes o el color de su cabello. Y también viendo sus reacciones, su forma de reír, su mirada, sus expresiones faciales. Pues todo esto puede convertirse en un tema.
Luego viene la cuarta forma de mejorar las cosas cuando estás hablando con una mujer. Habla de tus metas y deseos. Como habrás notado hasta ahora, existen infinitas posibilidades para nunca quedarte sin cosas de las que hablar con una mujer. Y aquí, abordarás todo lo que quieras sobre tu vida. Sin embargo, no seas un libro abierto y comiences a revelar demasiado profundamente sobre todo. La intención aquí es solo generar un tema más para mantener vivo el diálogo. Por ejemplo, algún viaje que ha querido hacer, algún tipo de comida que ha querido comer por un tiempo, o todavía una ciudad o país que quieras visitar. Simplemente puedes decir: últimamente lo que me gustaría de hacer es viajar. Relajarse y conocer nuevos lugares, nueva gente. ¿Te gusta viajar? ¿Hay algo que he estado queriendo comer por un tiempo, comida japonesa, ya la comiste? Como hombre, es prácticamente imposible que no tengas ambiciones o al menos un mínimo deseo de tener o hacer algo, comprar algo o lograr alguna meta. Temas como estos, además de provocar que la mujer hable también de sus ambiciones, demostrarán que eres un chico interesante. Exponer tus ideas y deseos instintivamente la hará imaginar que también puede disfrutar de estas cosas contigo. Entonces, caballeros, si están teniendo una conversación y de repente se les acaban los temas de conversación y están mirando la cara de la chica buscando algo de qué hablar, abordar sus metas y deseos es una gran estrategia para tener una buena conversación. Un punto importante es recordar mantener siempre la conversación equilibrada. Nunca hables solo de ti. Al contrario, intenta hablar más de ella que de ti. Y la forma más efectiva de hacer esto es siempre que hable de algo, pregunte a la mujer si le gusta o si ya lo ha hecho cierta cosa. Sin embargo, nada es más poderoso en una conversación que hablar historias. Y esta es la quinta estrategia para hablar con una mujer. Si ya estás suscrito al canal, sabes que la mejor parte la dejo para el final. Contar historias es una gran manera de interactuar con una mujer. Porque despierta curiosidad y mantiene su atención. Y por naturaleza, las mujeres son esencialmente curiosas. Contar tus historias es la mejor manera de exponer quién eres realmente, mostrando tus características y cualidades. Además, las historias tienen el magnífico poder de generar emociones. Es decir, además de conocerte mejor, conectará contigo, porque las historias conectan a las personas. Entonces, detente un momento ahora y piensa en tus mejores historias, las más emocionantes, las más divertidas. A partir de hoy, formarán parte de su repertorio de conversaciones con mujeres. Además, si ya has hecho nuestro entrenamiento, ya debes haber perdido el miedo y la timidez para hablar con cualquier chica. Si aún no lo has hecho, os dejo un enlace más abajo, con una oferta. Eso es todo por hoy, señores. Gracias por ver y hasta el próximo video.